7 de la mañana con 46 minutos, como le decía antes de la pausa, está en esta cabina de la XCBA el abogado fiscalista y analista de varios temas, Raúl López de Antes. Siempre es un gusto saludarte, mi querido Raúl. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias Gerardo por la invitación y con mucho gusto saludo a todos nuestros radioescuchas de la XCBA. Raúl López de Antes, la decisión de Estados Unidos de no renovar el TEMEC por otros 16 años, ¿cómo debe interpretarse? ¿Se debe de interpretar como una estrategia de negociación o definitivamente la relación Estados Unidos-México, México-Estados Unidos cambió de fondo? Cambió de fondo. Cambió de fondo porque déjame decirte que hay dos hechos importantes que la gente debe de saber. Antes de la llegada de Trump, las mercancías o productos que exportábamos a Estados Unidos solamente eran del 100%, el 45% de ellos eran a través del TEMEC. Es decir, buscaban otra figura que era la nación más favorecida, que se limitaban a todos los engorros administrativos para decir que cumplían todas las reglas del TEMEC, y esta nación más favorecida les cobraba un arancel del 2 y 3%. A la llegada de Trump en el 2025, prácticamente esto cambió porque los aranceles aumentaron de 25 a 25.7 a 27.5, y entonces ya en el 2025, prácticamente de 45 pasamos al 80, y hoy en abril y mayo de 2026, todas las mercancías que pasan a Estados Unidos es casi el 88% con las reglas del TEMEC. Es decir, cambió la figura de la negociación de Trump hacia México y hacia Canadá. Es decir, esto es una negociación pura porque estamos en vísperas de cuestiones electorales en Estados Unidos, y a Trump le interesa decir, no necesito a México, no necesito a Canadá, yo puedo. Pero la realidad es más de fondo, Gerardo y amigos radioescuchas. ¿Cuál es? Estados Unidos ha perdido la hegemonía automotriz en el mundo con China. Hace una década, el 45% de todos los vehículos en el mundo eran americanos. Hoy solamente es el 14%. Y también algo fundamental, los vehículos chinos eléctricos están dominando el mundo, están dominando Europa. Era muy difícil, yo acabo de estar hace poco en Francia, era difícil ver a un auto chino, la marca, si la puedo decir, BYD, está revolucionando allá. Solamente eran autos europeos y americanos. Ahora hay autos chinos. En Estados Unidos solamente lo que permitían eran los coreanos, Toyota, y ahora se están enfrentando de que son más baratos, son más económicos, no necesitan combustible porque son eléctricos, y los chinos están dominando esto. Ahora, México sabía la respuesta. Ahora, como debemos de entenderlo, el TEMEC no se alarga hasta 2042 prácticamente, sino hasta 2036, 10 años más, pero con el componente de revisiones anuales. Allá iba. Muchos escucharon que no se renovó el tratado, dijeron, pues ya dejó de existir a partir de este anuncio, pero ¿cómo debe de entenderse? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar ahora? Dices, muy buena, hasta el 2036, así es, con revisiones anuales. ¿Qué más? Bueno, muy buena pregunta, Gerardo. El TEMEC no desaparece, se mantiene vigente. Hoy, 2 de julio, seguimos estando en el TEMEC normalmente. El 20 de julio hay la primera revisión anual con Estados Unidos y Canadá, porque Trump así lo quiso. Es decir, el negociador del tratado de TEMEC de americano dijo, cada año vamos a renegociar los aranceles, vamos a renegociar cada uno de los sectores, y eso lo que hace es un componente de incertidumbre. Pero México, conforme está plasmado en ese decreto, prácticamente hasta el 1 de julio del 2036 sigue vigente el TEMEC. De ahí en adelante puede ser que ya no. Ahora, hay otro componente. También en este estaba la posibilidad de que Trump se saliera del tratado. Y no lo hizo. Tiene que hacerlo por escrito y tiene que ser durante 6 meses, exacto, con antelación. No pasó. Ese era el escenario catastrófico, no pasó. Y número 2, amigos y amigas radioescuchas, Estados Unidos lo que quería también y amenazó con salirse del TEMEC, pero hacer tratados bilaterales.
uno con Canadá y otro con México, tampoco pasó en ese sentido. Ahora, ¿qué creo yo? Creo que los negociadores de Ebrard se quedaron muy limitados. Yo creo que debieron haber traído a Guajardo, que era el que pues negoció la mayor parte del TEMEC anteriormente. Y de Alfonso, un tipo extraordinario, un tipo que sabe su oficio. No lo utilizaron, prefirieron mejor irse con otros equipos de su staff, y creo que ahí falló el gobierno de México. Pero vuelvo a decir, el TEMEC sigue vigente. Ahora, aquí hay otro componente importante, Gerardo. ¿Por qué no se sale Estados Unidos de este TEMEC con México? Bueno, primero, porque México desplazó a China y a Canadá como primer proveedor, primer exportador hacia ellos e importador hacia Estados Unidos. Bueno, número uno. Número dos, hay un componente que es las autopartes y sobre todo electrónicas. Sabemos de la industria automotriz, ahorita entramos, pero la electrónica, Estados Unidos dependía de más del 67% de Taiwán, y tú sabes que Taiwán y China tienen un conflicto por ahí interno, claro, ¿no? Entonces ahora México ha empezado a surtirle a Estados Unidos, y de ese 67% que dependía de Taiwán, prácticamente de Taiwán ya solamente depende a un 38-39%, y México está ocupando esa plaza. Ahora, ¿quiénes están en esa tesitura? ¿Qué estados o qué empresas? Bueno, todas esas empresas como Nvidia y todas esas están en Guadalajara y Monterrey. Ahí se concentra todo el clúster tecnológico, y por eso Estados Unidos no puede retirarse del TEMEC. Ahora, ¿quién más está aprovechando esa oportunidad? Muy pocos, salvo el Estado de México, salvo Nuevo León, salvo Jalisco, salvo el Distrito Federal y Querétaro, toda esa zona del Bajío tan fuerte, Guanajuato y Chihuahua, son los que están aprovechando el TEMEC, pero todos los demás estados de la República, lo único que están enviando son gente a trabajar, mano de obra. Entonces, aquí tenemos que replantearnos, Gerardo, Tabasco, ¿dónde pinta en este TEMEC, que ya es un TEMEC con incertidumbre, pero que es un TEMEC vigente? En realidad no pinta. Tenemos un potencial logístico inmenso, no porque lo hayamos conseguido o estructurado o trabajado, no, porque las mismas superficies comerciales, los grandes centros comerciales, aquí lo tienen y nos dan la pauta. Tenemos el componente energético, y tampoco lo hemos aprovechado, y tenemos el componente que estamos cerca con el tren que se va a realizar con el transísmico hacia el Pacífico, y no estamos aprovechando esas oportunidades. Raúl López de Antes, la incertidumbre. Los mercados pueden adaptarse a las reglas estrictas, pero no a la incertidumbre. Totalmente. Aquí el tema no es si se va a renovar o no, sino cuánto va a durar, y claro, esto es lo que mantiene en vilo a la economía. Sí, tú acabas de decir algo muy importante, incertidumbre. Solo en estos días, antes del día 1 de julio, en los últimos 6 días, nuestra apreciación de cambio frente al dólar perdió. Es decir, estamos en 17.25 y hoy estamos a 17.53, 17.54. Es decir, los mercados reaccionaron negativamente hacia nuestra moneda, se apreció nuestra moneda frente al dólar, cuando el dólar realmente está muy débil en el mundo. Pero Estados Unidos quiere lo siguiente, quiere seguir siendo el dólar la moneda de cambio en todo el mundo, número uno. Número dos, quiere reducir el déficit que tiene entre exportaciones mexicanas con exportaciones americanas hacia México. Bueno, seguimos ganándole, tenemos 250,000 millones de dólares que México todavía tiene superávit, y eso es lo que Estados Unidos, o al menos el presidente Trump, no lo puede justificar, es decir, no puede ser eso. Número tres, muy importante. Hubo no un componente que nos habían asusado, que era el componente migratorio y el componente de inseguridad. No intervino en estas variables. Eso es bueno también para México. Es decir, que no fue gracias a estos problemas que tenemos nosotros el por qué no se haya renegociado. Fue estrictamente comercial en ese sentido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, Gerardo? A mi juicio, dejar de pensar que la nueva era comercial va a circunscribirse en el famoso nearshoring, en más desarrollos inmobiliarios o desarrollos de plantas industriales o más bodegas, etcétera. No, mira, si los que en algún momento en el siglo antepasado supieran que de las palas íbamos a pasar a las retroexcavadoras, o la de las carretas íbamos a pasar poco tiempo después a los autos, hubieran invertido mucho su tiempo y su dinero para llegar a eso. ¿Cuál es la carrera que hoy México debe de apostarle frente al TEMEC? Es todo lo referente a la inteligencia artificial.
Eso, ¿por qué? Porque vende mucho, número uno, no hay ninguna zona industrial o área específica como el armamento, como los electrodomésticos o cualquier tema que tú quieras que no esté utilizando la inteligencia artificial. Y creo que hacia allá debe de moverse México. ¿Cómo llega México a esta negociación con Estados Unidos, Raúl? ¿Llega fortalecido, debilitado? ¿Tiene el mismo poder de negociación que tiene Estados Unidos? ¿Cómo? No, llega debilitado. Y sabía Marcelo Ebrard que venía muy debilitado. Cada semana había una opinión del representante de Estados Unidos y siempre era en que México, en que Estados Unidos no le veía el futuro al TEMEC en ese sentido. Sin embargo, sabemos también que nuestra economía está debilitada. Los pronósticos siempre han ido a la baja, que el crecimiento de máximo es 1.1%. Es decir, el entorno alrededor de México y del gobierno y de la negociación siempre fue debilitada. Ahora, ¿qué está pasando? El que salió fortalecido fue Canadá. Canadá porque tiene un acuerdo con China, no pudo hacer nada Estados Unidos, de 49,000 vehículos que va a importar de China. Hoy están arrasando los vehículos eléctricos en Canadá. China, para meter un vehículo eléctrico o chino, paga un arancel del 25% y lo paga. Lo absorbe el costo y no se lo traslada al consumidor. Eso es muy importante. Por eso muchas marcas americanas están desplazándose y lo saben las grandes compañías como la Ford, la Chrysler, todas estas en ese sentido. Ahora, ¿qué es importante? El componente de la industria automotriz, que es nuestra fortaleza, es la que sale mal parada aquí. Las compañías piden que Estados Unidos piense nuevamente sobre estas negociaciones cada año porque generan incertidumbre. Para que una autoparte se traslade ya de manera definitiva a Estados Unidos, pasa entre 6 a 8 veces a la frontera. ¿Por qué? Porque así son las complementarias de las autopartes, número uno. Y número dos, el artículo 232 de la sección 232 del tratado también implica que la industria automotriz es la que sale mal parada. ¿Por qué? Mira, si no hubiera sido por Nissan en San Luis Potosí, por Volkswagen en Puebla, que le dieron vida a todos estos estados de la República, que le dieron trabajo, etcétera, hoy en ese sentido, sin la industria automotriz no sería este México que tenemos, número uno. Y número dos, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? El componente de incertidumbre, Gerardo y amigos radioescuchas, que lo vamos a tener siempre en la era de Trump, y porque así es él, es que lo que él quiere es que las industrias se muden a Estados Unidos. Claro. Eso es lo que ellos quieren. Es decir, que ¿por qué no negocia hasta el 42, sino hasta el 36, que no le queda de otra, y cada año negociarlo para decirles, no te conviene estar en México, no te conviene estar en Estados Unidos? Lo ha manifestado públicamente. Lo ha manifestado públicamente. Mejor vente conmigo. Claro. Pero también se le olvida a los dueños de estas industrias, no se les olvida que Trump está nada más 4 años. Sin duda. Y que no saben quién es el que regresa, si van a regresar los republicanos o los demócratas. Entonces, montar y desmontar una fábrica de aquí e irse a Estados Unidos, que implica miles de millones de dólares, es un desafío muy grande, que no saben si les va a redituar o no. Saben que hoy la mano de obra mexicana no solamente es muy buena, es calificada, ya no es tan barata, Gerardo, porque también el componente de cuánto le pagas por hora aquí a la industria automotriz, eso también lo ganó Estados Unidos y los sindicatos americanos. Pero es una decisión política esto, lo que está ocurriendo. Totalmente. ¿Está jugando Donald Trump con estas fichas para fortalecerse internamente en Estados Unidos? Totalmente, tan es así que cada ficha de él lo apuntala a sus elecciones internas porque sabe que tiene que ganar en noviembre. El caso de Venezuela fue una ficha importantísima donde le está diciendo a China, a partir de ahora ya no tendrás el petróleo de Venezuela. El caso de Irán también, porque Irán desde su puerto salía el petróleo hacia China y está sometiendo a China en ese sentido. El caso el caso de México, pues por supuesto, el caso de Cuba, también en ese sentido, porque no hay que olvidar que en el caso de Cuba no solamente son los derechos humanos, sino que también hay petróleo ahí en ese sentido. Entonces, las compañías americanas quieren todo el pastel. Y en el caso de México, obviamente, lo que quiere Estados Unidos es que le abra las fronteras en la cuestión de la inseguridad de México. Y no ha abierto México esa parte. ¿Hasta dónde debe ceder México? Porque finalmente la negociación ahí, ¿en dónde va a radicar? ¿En la energía, en la industria automotriz, en la minería? Sí.
en la migración? ¿A dónde debe de jalar la dirección de? Bueno, buena pregunta, Gerardo y amigos radioescuchas. Yo creo que la posición de la presidenta hasta el día de hoy ha sido muy firme en cuanto a no negociar, en cuanto a que vengan los americanos y se metan a territorio mexicano para cuestiones de seguridad. Creo que ha sido muy firme, pero ha sido muy desgastante para México en ese sentido. La migración, hasta cierto punto, con el blindaje que tiene en la frontera, ya no ha sido un gran problema. Lo que sigue siendo es el envío de cuestiones de químicas y de fentanilo hacia Estados Unidos. Eso ha sido un problema muy fuerte todavía para México. Número dos, yo creo que México se tiene que preparar de cara a este nuevo TEMEC con una nueva industria. Y yo vuelvo a insistir, la industria tecnológica, la industria de los microchips, la industria de componentes electrónicos, porque creo yo que ahí debe de ser la ganancia de México, ya no la industria tradicional. Ahora, en lo automotriz sí tiene que seguir fortaleciéndose, es decir, un arancel para la industria automotriz es como darse un balazo en el pie. Estados Unidos, ¿por qué? Porque los dueños de esa industria son los americanos, pero Trump está jugando su propio juego. Ahora, ¿cuál es el juego que debe de jugar México? Bueno, lo comentaste hace un momento, aquí entre tú y yo, es Unión Europea, Brasil. Es decir, claro, voltear la visión. visión. Si Estados Unidos me pone el pie en el cuello, me voy a otros tratados. Otros tratados. Y creo que el que acaba de terminar con la Unión Europea, donde el día de ayer ratificaron a Esteban Moctezuma, que fue el representante de México ante Estados Unidos en ese sentido, y ahora va a ser ante la Unión Europea y Bélgica, creo que debe de aprovechar esa oportunidad. Pero ojo. Es un mensaje esta decisión. Totalmente. ¿No? Es un mensaje hacia Estados Unidos diciendo, bueno, tú no me quieres, tú me estás poniendo trabas. Bueno, yo volteo a ver a la Unión Europea en ese sentido y me está dando una oportunidad grandísima en materia de aranceles, sobre todo en todo lo que es agrícola, porque lo necesita. México podría tener una plataforma tremenda ahí en ese sentido. Pero ojo, aquí viene la parte importante. Lo que también México debe de buscar, Gerardo, que no lo ha buscado, es que esa riqueza de los 250,000 millones de dólares de superávit que tiene contra Estados Unidos en exportaciones, se trascienda y baje a la población. Y no ha sucedido honestamente. Es decir, salvo Nuevo León, salvo Jalisco, salvo el Estado de México, en otros y la zona del Bajío, en otros estados de la República es como si pasara de noche el TEMEC. No tenemos una infraestructura educativa fuerte como la que deberían de tener otros, como cuando se levantó Corea del Sur, por ejemplo, como cuando se levantó Irlanda con los acuerdos que tuvo Inglaterra con la Unión Europea, es decir, o España o Portugal. Es decir, hemos perdido la oportunidad de tener un trabajo serio en materia de repartición de la riqueza. En ese sentido, hemos fallado en el TEMEC. Es decir, ¿de qué nos ha servido durante tantos años estar insertos en un comercio de más de 2 billones de dólares, el más grande del mundo, y tener de socios a Estados Unidos y Canadá, si no se traduce en mejoría de la población en ese sentido? 1994 no es igual al 2020 ni tampoco al 2026. ¿Por qué digo 2020? Porque justamente el 1 de julio del 2020 cambió este Tratado de Libre Comercio con América del Norte a lo que es el TEMEC ahora. No es lo mismo, no es el mismo país, no son los mismos presidentes, no es la misma visión, no son las mismas circunstancias. ¿Este es el mayor reto económico de México? Totalmente. Y tú lo dijiste muy bien, en esos años no existía todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, por ejemplo, que los bancos estén seguros, no existían las criptomonedas, es decir, una serie de áreas estratégicas como el área aeroespacial tampoco no existía dentro de esto. Entonces, cada vez Estados Unidos ha sido más ambicioso de ir metiendo y regulando áreas que para ellos son estratégicas en ese sentido. Y por eso México tiene que hacer en este momento, del día 2 de julio al 20 que viene una revisión, una pausa seria de cómo va a aprovechar este tratado. Vuelvo a insistirte, antes de la llegada de Trump en el 2025, solo el 45% de las mercancías que exportábamos eran bajo las reglas del TEMEC, porque no la necesitaban con la nación más favorecida. Ahora, definitivamente, tienen que meterse al TEMEC para no sufrir aranceles del más del 25 o 27.5%. Y vuelvo a insistir, tiene que meter a estados, Campeche, Chiapas, Tabasco, Guerrero, tiene que meter a estos estados dentro de esta maquinaria, no solamente de exportación, sino de ver hacia otros grandes bloques económicos cómo pueden funcionar para mejorar la situación económica.
¿Qué debe hacer Tabasco en este momento? ¿Qué puede aportar a esta negociación, a este tratado? Bueno, creo yo que lo que nos hace falta aquí en Tabasco, honestamente, asistí al programa de inversión del gobierno municipal, que es una buena idea en ese sentido, pero hace falta incentivos fiscales. Hace falta un área específica que solo se dedique a traer inversión, tanto nacional como extranjera en ese sentido, a Tabasco específicamente. Aprovechar todo el desarrollo logístico que tenemos aquí y por la puerta donde estamos de cara hacia Coatzacoalcos y hacia el Transísmico y hacia el Pacífico, pero también hacia el corredor del Golfo de México en ese sentido. Nos hace falta eso. Número 2, y la parte energética. Tenemos agua, tenemos petróleo y pareciera ser que no pintan dentro de esto cuando en realidad muchos países, sobre todo Canadá, Estados Unidos, necesitan el agua y necesitan nuestra energía en ese sentido. Invertir más en energía renovable, creo que eso también sería muy importante. Y número 3, necesitamos urgentemente que ya tengamos el gas natural en Tabasco para que explote la industria en Tabasco, porque por eso no tenemos una ciudad industrial, pero sin industrias. Ese es el detalle, es decir, no tenemos el gas natural, que es lo básico para que detone la industria en Tabasco, y resulta que somos codependientes del gas natural de Estados Unidos. Sin él estamos fritos, es como la gasolina, es decir, la gasolina que nos vende Estados Unidos, sin dejar de vendernos un día, nos alcanzaría como para 2 semanas, y párale de contar. Entonces tenemos que tener esa soberanía energética, pero sobre todo ya desarrollar polos industriales. Hay que traer a la gente de Jalisco, hay que traer a la gente de Nuevo León. ¿Cómo la hicieron? No hay que inventar nada nuevo. Hay que traerlos para detonar y tener una captación importantísima de inversionistas extranjeros y nacionales. Y por último, probablemente no estarán de acuerdo muchos, pero yo que viví y estudié en otros países, te puedo decir, cuando un país tiene un sistema fiscal competitivo de menos tasas de impuestos, es decir, no del 30, sino del 27 y 28, lo hace atractivo. ¿A quién no le interesa como industria pagar menos impuestos? Bueno, yo creo que Tabasco y la zona sur del país, para fortalecerse, deben llegar a un acuerdo con la federación para poder tener este ingrediente que me parecería interesante. Raúl López Yantes, abogado fiscalista, como siempre es un gusto platicar contigo. Espero que en otra ocasión podamos hablar de otros temas. Siempre importante, interesante platicar contigo y escuchar tus conceptos. Con todo gusto, Gerardo, muy amable, y gracias a todos nuestros radioescuchas. Esta entrevista ustedes la pueden ver en nuestro portal de YouTube, XCBA Tabasco. Regresamos.